Entonces, ¿qué nos llama Dios a hacer para proteger la vida de una muerte injusta? ¿Qué debemos hacer y cómo podemos responder a su llamado de la mejor manera? Les voy a leer para empezar un fragmento muy pequeño de un libro. Es una hermana que se llama Andrea, su apellido no lo sé pronunciar, se escribe Caraceise. Ella es una hermana que está en Estados Unidos y el Señor la llamó a servir en este ministerio. Ella forma parte de la dirección de este ministerio que ha abierto centros de embarazo en Estados Unidos, y ella vino a México en el 2018, me parece, y fue donde por primera vez mi esposo y yo tuvimos un acercamiento con el tema del aborto, y desde entonces fue como que algo empezó a mover ahí el Señor. Esta hermana escribió un libro, por lo menos uno que yo conozca, y les voy a leer este pequeño fragmento. Dice: había una pequeña iglesia en Alemania alrededor de 1940 que estaba situada muy cerca de una vía de tren. Ocasionalmente, durante los servicios del domingo, un tren pasaba lleno de hombres, mujeres y niños. Todos en la iglesia sabían que ese tren se dirigía a un campo de concentración, pero como muchos de nosotros, ellos pensaban: ¿qué podemos hacer? Cuando el sonido de un tren lejano se acercaba, el pastor se dirigía al coro y les decía: solo cantemos un poco más fuerte, esperando poder ahogar el chirrido del tren. Hermanos, mientras todas las personas de esa iglesia sabían perfectamente lo que estaba pasando, a dónde iba ese tren y cuál era el destino de esas personas, se sentaron y no hicieron nada. Tenían demasiado miedo de la persecución, justo como nosotros nos da miedo dar un paso en contra del aborto. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos entonces? Que cantemos un poco más fuerte, que ahoguemos eso que estamos viendo que está pasando allá afuera y que ustedes ya vieron aquí. Esa es la pregunta ante la que nos encontramos. Queremos quedarnos paralizados por el miedo, la culpa, la vergüenza y subir el volumen del mundo, no solo por los bebés que están siendo asesinados, pero también por aquellos hombres y mujeres que están sufriendo por uno o varios abortos, aún dentro de nuestra iglesia, como ya lo vimos. Ahora tenemos un llamado y lo podemos resumir en los siguientes 3 puntos. Uno es: rechace el aborto. Éxodo 20:13, como ya lo vimos, dice: no matarás, ¿no? Abortar es matar intencionalmente a un ser humano inocente, por lo tanto, el aborto está mal. Tu hermano y hermana decide no matar a tu hijo no nacido, independientemente de los desafíos que se puedan venir, así como nunca matarías a tu hijo de 2, 5, 10 años para solucionar una crisis personal. Entonces, tú no lo hagas y tú no apoyes a que alguien más lo haga. El número 2 es: no hagas caso omiso del aborto. La indiferencia es una forma de aprobación. Si no harías caso omiso si alguien quisiera matar a su hijito de 2 años, tampoco hagas caso omiso cuando alguien te dice: quiero abortar. Y el número 3 es: interviene activamente para rescatar a los inocentes. Proverbios 24, 11 y 12 nos dice: rescata a los que van rumbo a la muerte, detén a los que a tumbos avanzan al suplicio, pues aunque digas: yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? Él le paga a cada uno según sus acciones. Proverbios 31, 8 al 9 dice: abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Y por último tenemos Gálatas 5:14, que nos dice: porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. La siguiente, por favor. Sí. Ok. Ahora, ¿qué ejemplos vemos en la Biblia de personas que obedecieron este llamado a rescatar a los inocentes? Tenemos el ejemplo de Rubén, por ejemplo, ¿no? Rubén rescató a José para que no fuera asesinado por sus hermanos. Entonces, en Génesis 37, 21 y 22 dice: pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos, escuchando el plan que tenían sus hermanos, ¿no? Y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derramen sangre. Éxodo 1, 15 al 17 habla sobre las parteras hebreas. No sé si se acuerdan de eso. Sifra y Puá rescataron de la muerte a bebés recién nacidos. La palabra dice: entonces el rey de Egipto habló a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puá, y le dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho de parto, si es un hijo, le darán la muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Entonces es un llamado: seamos temerosos de Dios, y antes que obedecer a nuestras autoridades está obedecer primero al Señor. Otro ejemplo que vemos, ¿no?, es cuando Rahab rescató a los espías. Vemos también cuando Abdías rescató a 100 profetas de la mano de Jezabel. Él les proveyó un lugar seguro donde vivir y les proveyó alimento y agua. Esther rescató a su pueblo de un genocidio. Y obviamente tenemos en Cristo el mejor ejemplo de muchos rescates. Todos aquí somos rescatados por Cristo. Pero además en la palabra encontramos muchos lugares donde Él nos dice qué es lo que quiere que hagamos. Lucas 10, del 25 al 28, dice: cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Y entonces a continuación vemos que sigue la parábola del buen samaritano, que dice que un hombre fue golpeado, fue despojado de sus cosas, se lo dejaron ahí medio muerto en el camino, pasó un sacerdote, lo vio, siguió su camino, pasó un levita, lo vio, siguió su camino, ¿no? Y entonces regresamos a la palabra, dice: pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Compasión, hermanos, es una palabra clave. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Una mujer que se acerca a nosotros en una crisis de embarazo es nuestro prójimo. El bebé que lleva en su vientre es nuestro prójimo. Una mujer o un hombre que ya pasaron por una situación de aborto y que están sufriendo, ellos también son nuestro prójimo. No podemos pasar de largo. El Señor nos llama
a tomar acción. Y en esta parábola del buen samaritano lo podemos ver de forma muy clara. Quizá tengamos que interrumpir nuestros planes para ayudar, ¿no? Él iba en su camino, tenía un propósito, llegar a algún lugar y hacer alguna actividad. Sin embargo, al ver a este hombre que estaba ahí tirado, él interrumpió sus planes para ayudar. Quizá tengamos que actuar en el momento y buscar una forma de ayudar. No puede ser otro día. Él no podía haber dicho, verlo ahí medio muerto y decir, bueno, voy al asunto que tenía que ir y si en 3 días regreso y sigue ahí tirado, bueno, pues ya veo si lo puedo ayudar, ¿no? No podemos hacer eso. Si llega a nosotros una mujer que está en crisis de embarazo, no podemos decirle, híjole, pobre de ti, pero ¿qué te parece si te busco la próxima semana y ya veo, ¿no? No, a veces la necesidad es tanta que en ese momento tenemos que ver cómo podemos ayudarla. Quizá tengamos que acompañar a esa persona en crisis por un tiempo, ¿no? El buen samaritano no fue y solo lo botó en el mesón. Dice ahí que estuvo con él y que al día siguiente partió. Entonces, él dedicó un tiempo para estar a su cuidado. Y eso es algo que también vamos a tener que hacer nosotros. Tenemos que estar dispuestos a que si el Señor pone en su camino una mujer que está en crisis, probablemente no va a ser una plática de media hora y ya. Probablemente van a tener que dedicarle tiempo, van a tener que darle seguimiento y tienen que estar dispuestos a dar de su tiempo. Y por supuesto también vamos a tener que dar de nuestros recursos. El buen samaritano, ¿no?, dice que antes de irse le dijo al mesonero, aquí tiene 2 denarios por lo que ya se gastó y cuando yo regrese, si ha salido más, yo lo pago, ¿no? Entonces también es un llamado a nosotros estar dispuestos a dar de lo que el Señor nos ha dado para ayudar a otra persona. Eso es seguir el ejemplo del buen samaritano. Ahora yo les decía aquí que una palabra clave es compasión. Y les voy a leer unos cuantos versículos donde Jesús nos muestra esto. En Mateo 15:32 vemos la alimentación de los 4,000, ¿no? Dice, entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. ¿No? El Señor Jesús mostró compasión para los que estaban necesitados. Mateo 20:29-34 nos dice, al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos le respondieron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y los siguieron. Eso también es algo muy importante. La compasión que Jesús mostró a ellos hizo que ellos le siguieran. Y más adelante vamos a ver por qué. En Mateo 9:35-36 dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, una mujer en crisis, un hombre también, obviamente, una mujer en crisis se siente angustiada y abatida. Un hombre o una mujer que ya pasaron por un aborto y que no lo han confesado y que quizá llevan años cargando con esa pena y con ese dolor y esa vergüenza, se sienten así, angustiados y abatidos. Les voy a leer un fragmento más del libro de la hermana Andrea.
Dice: el número de mujeres sufriendo por abortos pasados fue asombroso. Era desalentador pensar en la cantidad de mujeres en mi propia comunidad o incluso en la iglesia que cargaban con el remordimiento y la culpa del aborto. A mi corazón le pesaban especialmente las mujeres que ya hubieran abortado, viviendo en su infierno privado de vergüenza y culpa, emocionalmente aterradas después de años desde su propia experiencia abortiva. Había tanto que quería decirles acerca del gran amor y perdón de Dios, que Él las perdonaría y las ayudaría a estar completas otra vez. La sanación e integridad era una necesidad realmente grande en el movimiento Provida. Las implicaciones de saber sobre la gran cantidad de mujeres lastimadas eran abrumadoras. Había veces que tenía que detenerme, dejar de hacer lo que estaba haciendo y orar por todas ellas, por mujeres que no conocía, pero sabía que existían. Hermanos, en verdad es muy grande la necesidad de restauración espiritual para hombres y mujeres que ya pasaron por esta situación, y nosotros como iglesia, en vez de quizás señalar o verlos de alguna forma diferente, ¿no? El llamado que nos hace Cristo es a mostrar compasión. A la siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahorita ya vimos ejemplos de cómo personas en la Biblia lo hicieron. Ahora vamos a ver ejemplos actuales. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos tenido la fortuna de conocer a lo largo de estos 2 años diferentes ministerios Provida, y son ministerios que abordan diferentes necesidades relacionados al mismo tema, pero diferentes necesidades. Entonces, por ejemplo, hay unas hermanas que ellas lo que hacen es que ayudan a ministerios como el nuestro, como Semilla de Esperanza, a que puedan arrancar con su centro de embarazo, ¿no? Entonces, ellos no dan dinero, pero sí proporcionan muchos materiales devocionales, estudios bíblicos, para que se puedan compartir con las mujeres que llegan al centro. Y obviamente dan muchos consejos de administración, de organización, etcétera, etcétera. Hemos hablado con hermanos, estos hermanos de Puerto Rico que nos decía ahorita Abraham. Hay uno de ellos que está encargado de un ministerio que va y se para enfrente de las clínicas de aborto, y lo que hacen es que están orando, están alabando al Señor, están leyendo la palabra y tratan de hablar con las personas que se están acercando al centro para realizarse un aborto, o bien con los que ya salieron, que ya se hicieron el aborto. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros queremos, si es posible, que el Señor nos use para frenarlos y que no lo hagan, o para recibir y abrazar a aquellos que acaban de pasar por eso, que es horrible, y de alguna manera mostrarles esa compasión y confortar sus corazones, y que sepan que no importa lo que acaba de pasar, hay perdón en Cristo. Hay otras hermanas que se dedican a discipular a mujeres embarazadas, ¿no? Y ahí usan diferentes cosas, o sea, las acercan quizá diciéndoles, bueno, vamos a darte una clase sobre lactancia, vamos a darte una clase sobre cómo bañar a tu bebé, tu alimentación durante el embarazo, cosas así que son para ir ayudando a las mamás embarazadas, pero que también obviamente tienen el propósito de irlas discipulando. Ahora, como les digo, hemos hablado de muchos ministerios, pero en particular yo les quiero platicar hoy del ministerio que fue el que a nosotros nos ha capacitado más. Este ministerio es Passion Life, que en Latinoamérica es Pasión Vida. Ya lo han escuchado ahorita a lo largo de las otras preguntas. Lo nombramos mucho porque de verdad ha sido de quienes más hemos aprendido, y ha sido una gran bendición
para nosotros y para muchísima gente. Ellos han ido a países como Cuba, Colombia, Guatemala, India, China, Kazajistán, Rumania, Vietnam, Rusia, entre otros. Creo que este mes iban a España, ¿no? Nos dijeron. Sí, este mes iban a España también. Van buscando los países donde hay más necesidad en relación al aborto. Y bueno, hace 2 años vinieron a México, nos dieron este entrenamiento y ahora en febrero estuvieron una semana aquí en México. Pudimos hacer varias cosas con ellos, entre ellas fue la reunión que se hizo aquí. Y bueno, enfocándonos en uno de los países en los que ellos han estado, que es Cuba. Cuba es uno de los lugares con la tasa de abortos más alta en el mundo. Y ustedes pueden decir, bueno, pero Cuba es un país muy pequeño, no hay tanta gente comparado con otros países, ¿no? Pero bueno, la tasa de aborto es la cantidad de mujeres por cada 1000 en un rango de edad que es 15 a 39 años que abortan en el lapso de un año. Entonces, en Cuba, 47 mujeres de cada 1000 se sometieron a un aborto en el lapso de un año. Ahora, muchas de esas mujeres repiten. O sea, no solo les pasa una vez, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Por cada 10 bebés que nacen en Cuba, 7 más son abortados. Ahora aquí, como diría Abraham, un paréntesis, en México, la tasa anual de abortos inducidos es de 33 mujeres por cada 1000 entre 15 y 44 años. A nivel nacional, por cada 10 bebés que nacen, entre 4 y 5 más son abortados. Hoy en la mañana, que veníamos camino para acá, en el radio estaban diciendo, obviamente ayer fue lo de la marcha y este tema del aborto y el derecho a elegir sobre tu cuerpo, pues algo que es invariable que suene y que siguen peleando y todo el rollo. Entonces en el radio decían que entre el 2007 y en 2007 fue cuando se legalizó el aborto en la Ciudad de México. Entre el 2007 y el 2023 se practicaron un total de 270,000 abortos en la Ciudad de México, sin tomar en cuenta, porque estos son los abortos que se realizan en instituciones públicas, sin tomar en cuenta los que se realizan en clínicas privadas y sin tomar en cuenta los caseros. Porque hay muchos menjurjes y cosas que uno se puede tomar. Recuerdo que en la pandemia Mirna nos platicaba que ella vio que había mujeres que te decían, ok, estás embarazada, estamos en pandemia, no puedes salir e ir a una clínica, yo te voy a decir cómo hacerlo. Entonces, estos 270,000 creo que es una cifra que se queda baja y es solo Ciudad de México, falta Estado de México y en varios estados de la República pues también ya es legal abortar. Pero bueno, volviendo a Cuba, como veíamos la situación es muy grave. Los hermanos de Pasión Vida dice que ellos van como creo que 4 o 5 veces al año a Cuba, porque ven la gran necesidad que hay. Y nos dicen que allá hacerte un aborto es como sacarte una muela, así lo que decían hace rato, ¿no? Es como así, pues estoy embarazada, voy a que me lo saquen. Dicen que a veces cuando abortas te entregan el feto y lo guardan en un frasquito y las niñas lo traen colgando, como si fuera, mira, tengo otro. O sea, allá de verdad es una crisis muy, muy grave. Por eso es que ellos están destinando tanto tiempo y tantos recursos a ir a Cuba. Pasión Vida ha capacitado a más de 600 pastores para llevar este mensaje a sus congregaciones. En la visita de hace un mes, uno de los pastores de Cuba vino y nos estaba platicando toda la situación allá, ¿no? Si quisieran ustedes escuchar parte del testimonio de este pastor y lo que nos han compartido estos hermanos, pueden entrar a YouTube, buscar Iglesia Evangélica Coajimalpa
y ahí hay como una carpetita que dice conferencias Pro Vida o conferencias Semilla de Esperanza, algo así, no recuerdo cómo dice. Pero ahí están estas pláticas que nos vinieron a dar hace cosa de un mes para que vean lo que nos platicó el pastor Sandy, que es el que viene de Cuba. Pero bueno, Soplo de Vida es un ministerio de intervención en situación de crisis de embarazo que surgió allá poco después de la primera capacitación que recibieron. O sea, ellos recibieron esta capacitación que estamos teniendo hoy y un doctor con 4 hermanas de la iglesia, ¿no? El Señor los levantó y dijo, bueno, vamos a empezar un ministerio donde podamos apoyar a las mujeres que están en crisis y que muchas veces, como bien decían, es por ignorancia que la primera decisión que ellas contemplan es, pues voy a aborto, no pasa nada, ¿no? Bolita de células, un poco de sangre. Entonces, se levantó este ministerio que se llama Soplo de Vida. Ellos no solo rescatan a madres y bebés del aborto, sino que proporcionan recursos de crianza, estudios bíblicos para mujeres embarazadas y retiros para restauración del trauma posaborto con fundamentos bíblicos. Y gracias a esta labor, varias de estas mujeres con sus hijos ahora son parte de la Iglesia de Cristo. La siguiente, por favor. Ok, ¿cómo trabaja Pasión Vida o cómo es el proceso ideal, ¿no? Pasión Vida va a un lugar y entrena a los líderes de ese lugar, ¿no? O en nuestro caso, nosotros venimos aquí y les estamos dando este entrenamiento. Los líderes entrenan a miembros de la iglesia. El paso que seguiría es que se organice un ministerio Pro Vida, un ministerio de ayuda a mujeres en crisis. ¿Qué hacen aquí? Llevan el mensaje, puede ser que lleven el mensaje a otras iglesias como nosotros o empezar a esparcir el mensaje fuera de la iglesia, ¿no? Los miembros hacen contacto con gente de su comunidad, identifican las necesidades, identifican a estas mujeres que están en crisis y entonces les proporcionan ayuda. El paso que sigue, idealmente, es que madres y bebés son rescatados y por lo que más oramos es que estas mujeres comienzan a ser discipuladas, a asistir a la iglesia y el Señor toma sus vidas, ¿no? Entonces no solo se trata de salvar al bebé y ya, ¿no? Sino que se salva a la madre, se salva al bebé y se salva su alma también. Y muchas veces la familia llega a la iglesia. Hay una foto ahí, es la iglesia Bautista Siboney, que está en Cuba. Esa foto es del 2022 y dice que en 2 años ellos rescataron, bueno, el Señor obviamente a través de ellos, rescataron a 18 madres del aborto y ahí están esas mujeres en la iglesia. Ellos tienen unos aparatitos que son del tamaño de un teléfono y es un ultrasonido. Entonces cuando ellos van y ven a esta chica que está embarazada, que está en crisis, que dice quiero abortar, no sé qué, le dicen, bueno, ok, vamos a platicar, ¿qué te parece si te puedo hacer un ultrasonido para que veas a tu bebé? Y si acceden con el aparatito así, le hacen el ultrasonido, se ve ahí el bebecito y la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría al ver a su bebé cambian de opinión, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco de lo que está pasando en Cuba y se está empezando a replicar en otros lugares. En Colombia está también muy presente Pasión Vida y a raíz de eso han surgido muchos ministerios como el nuestro. Hay ministerios que se enfocan únicamente en ir y hablar a las iglesias, ¿no? Esto es como preventivo, vamos a las iglesias. Y hay ministerios que han surgido para abrir centros de embarazo, para ir afuera de las clínicas de aborto, etc. La siguiente, por favor. Ahora, Semilla de Esperanza surgió a raíz de esta visita de Pasión Vida. Como ya les contaron, ellos vinieron
el Señor movió los corazones de algunos de nosotros y dijimos, ok, algo tenemos que hacer. No sabemos qué, pero algo tenemos que hacer. Nos reunimos un domingo, nos fuimos a comer un picnic y empezamos a hacer como lluvia de ideas. Y obviamente teníamos infinidad de planes y podemos hacer esto y podemos hacer aquello. Y bueno, el Señor nos ha ido dirigiendo hacia dónde, ¿no? Nuestra primera inquietud era así como, vamos a abrir un centro de embarazo, ya. Y el Señor como que nos frenó un poco y nos dijo, no, primero yo quiero que ustedes vayan a las iglesias y quiero que compartan este mensaje, ¿no? Así que el primer año nos dedicamos a eso, obviamente empezar a capacitarnos y fuimos a varias iglesias a dar este mensaje. Entonces, Semilla de Esperanza existe para rescatar vidas desde el vientre y dar esperanza a través del Evangelio de salvación de Cristo. Hermanos, el propósito principal de nuestro ministerio no es salvar a los bebés. Por supuesto que es algo por lo que oramos, es algo que nos duele profundamente, pero no es nuestro propósito principal. Nuestra misión, como la de cualquier otro ministerio cristiano, es llevar el Evangelio a los perdidos y hacer discípulos. Que el nombre de Cristo sea proclamado y más personas lo reconozcan como su Dios y Salvador y que estas personas vivan para su gloria. Y obviamente, como resultado, podremos ver algunos bebés que son salvados, otros no, pero quizá después la madre, el padre, la familia lleguen a la iglesia. Ese es el verdadero propósito de nuestro ministerio. ¿Cómo lo hacemos? Ya nos habló Fran un poquito de esto al principio, capacitando y alentando a pastores, líderes y personas interesadas con el propósito de enseñar en sus iglesias la importancia de la vida para Dios y cómo ser parte activa en el rescate de la vida desde el vientre. El segundo es respondiendo al llamado de personas en situación de crisis de embarazo y brindando un acompañamiento en el que buscamos reflejar el Evangelio de una manera práctica. Y la parte 3 es la cuestión de los retiros. Ahora, hasta ahorita nosotros hemos puesto en práctica la 1, que es llevar esta capacitación, la 3, que es la parte del retiro. Ya hubo un retiro de varones y ahorita ya está corriendo nuestro primer retiro de mujeres. Son 5 semanas que el estudio se lleva en línea y posteriormente se cierra con un retiro de 3 días. Este retiro lo vamos a tener en 2 semanas. Pero bueno, el número 2, que es responder al llamado de la crisis. Así que llega una mujer en crisis, todavía no nos ha pasado. Y el Señor sabe por qué, ¿no? Tuvimos una experiencia cercana en nuestro primer entrenamiento que dimos. Al final nos enteramos que llegó una chica que ella, bueno, se embarazó, no estaba planeado, el papá no se quiso ser responsable y ella dijo, bueno, pues aborto, ¿no? Ella es cristiana, ¿no? Sus papás también, y los papás le dijeron, no abortes, mira, va a haber una plática el sábado, van a venir unas personas, van a hablar de ese tema, por favor ve y escucha. Ella llegó, escuchó, y al terminar el entrenamiento se acercó a Mirna y le dijo, mira, estoy pasando por esto, pero hoy estoy convencida de que no quiero abortar a mi bebé, que lo quiero tener. Entonces, para nosotros, para hacer nuestro primer entrenamiento, fue así como un regalo del Señor, ¿no? O sea, es como decir, van bien, sigan haciéndolo. Sí estuvimos al pendiente de su embarazo. En Acción de Gracias la invitamos a cenar a la iglesia. Ella iba ya con su pancita, pues ¿qué sería? Como de 6, 7 meses, ¿no? Y pasó al frente un poco a platicar. Y el 30 de abril del año que le siguió, que fue el año pasado, ya fue con su bebé, ¿no? Ya fue con su bebé a la iglesia y para nosotros fue de mucho gozo
verla y ver a Ezequiel, que es su bebé, pero realmente el acompañamiento como tal fue por su iglesia, no por nosotros, ¿no? Sí le conseguimos ropita, le conseguimos una carreola, le conseguimos varias cosas. Gaby, que es parte del equipo, ella es fotógrafa y fue y le hizo un estudio al bebé, ¿no? De fotos y así. Entonces sí hemos estado con ella, pero realmente el acompañamiento no fue nuestro. Entonces estamos orando para que el Señor ponga en nuestro camino estas mujeres para que podamos apoyarlas. Y es una gran responsabilidad, pero creo que también hay mucho gozo en atender a este llamado. Ahora, ¿cuál es el llamado para la iglesia? Por lo general, si preguntamos entre nosotros, los cristianos, decimos, oye hermano, ¿tú eres pro vida? ¿Qué van a decir? Sí, ¿no? Pero la verdad es que decirlo y serlo es muy diferente. Y algo que yo he escuchado de mujeres allá afuera, mujeres en el mundo, y que hasta cierto punto tienen razón, porque dicen, sí, ustedes los cristianos nos dicen que no abortemos, pero tengo a mi hijo y entonces no sé qué hacer, no tengo recursos, no tengo el apoyo de mi familia, no tengo no sé qué. ¿Dónde están los cristianos? Y la verdad es que tienen razón, ¿no? O sea, quizá no es la forma en que lo dicen, la correcta, pero hasta cierto punto están tocando ahí algo importante. Sabemos que no todas las iglesias están llamadas a tener un centro de embarazo o a tener un ministerio pro vida, ¿no? Estamos muy conscientes que en nuestra ciudad hay infinidad de necesidades, ¿no? ¿Qué se les ocurre de necesidades que hay en nuestra ciudad? Gente en situación de calle, ¿qué más? Drogadicción, ¿qué más? Abuso sexual, tanto en menores como, ¿no? ¿Qué más? ¿Mande? Los migrantes, sí, eso cada vez va a ir creciendo más. Hay iglesias que apoyan, que tienen ministerios en la cárcel. En nuestra iglesia va arrancando un ministerio de la cárcel también. Más bien nos estamos uniendo a otra iglesia que ya tiene ese ministerio y más o menos una vez al mes Natán está yendo y algunos de nosotros hemos ido también. Bueno, hay mucha necesidad, ¿no? No todos somos llamados a tener un ministerio pro vida, no todas las iglesias van a poner su centro de embarazo, pero sí es importante que en todas las iglesias se hable abiertamente del tema del aborto y cuánto le importa a Dios la vida. Y es muy importante, hermanos, que ustedes sepan cómo defender la vida con un fundamento bíblico, pero también desde una perspectiva científica y moral. ¿Por qué? Porque allá afuera hay mucha gente que tú puedes llegar con la palabra de Dios y hablarle y te van a decir, no entiendo de qué me estás hablando y no hace ninguna diferencia para mí, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber científicamente, ¿no? Esa apologética de la vida, cómo defender la vida con la ciencia, con la moral. Y eso es algo en lo que es necesario, hermanos, que ustedes se vayan capacitando. Ahora, quiero que ustedes me digan, en base a todo lo que han escuchado hoy, ¿qué creen que como iglesia podemos hacer para ayudar en este tema del aborto? Capacitarnos sería la primera, ¿no? La primera, sí, definitivamente es capacitarnos. ¿Qué más? ¿Perdón? Sí, por supuesto, el evangelio es lo más poderoso que tenemos. ¿Qué más? Estar dispuestos, sí. No sabemos cuándo va a llegar,
No sabemos si es por la familia, si es un desconocido, si es una joven dentro de nuestra iglesia. Y hermanos, en la iglesia es donde es más difícil que se hable esto. Allá afuera cada vez es más fácil, ¿no? Muchas mujeres van y con la cara en alto y con orgullo lo dicen. Es mi derecho y si yo quiero aborto. Pero aquí dentro de la iglesia es un motivo de vergüenza. Y si no hay esa apertura de las jóvenes con las hermanas mayores, si no hay esa confianza, si no se habla del tema, ¿qué va a hacer una joven dentro de nuestra iglesia que resulta embarazada y que tiene miedo, ¿no? ¿Y qué van a decir mis papás? ¿Y qué van a decir las hermanas? ¿Y qué va a decir el pastor? ¿No? Entonces, como iglesia es importante que se estén tocando estos temas y que las hermanas mayores se acerquen a las jóvenes y puedan decirles: si tú pasas por esta situación, puedes hablar conmigo, yo no te voy a juzgar, puedes platicarlo conmigo y vemos cómo lo resolvemos. El llamado es a intervenir, ¿no? A mostrar compasión. Necesitamos aprender, necesitamos informarnos. Ahora, esto no significa que necesitan mucha capacitación para decirle a una chica: ven, te ayudo. Para eso no necesitan capacitación. Sí es importante, nosotros nos estamos capacitando, pero aún si no estuviéramos, si alguien llega, es decir: ven, yo te escucho, yo te ayudo, vemos cómo. Las mujeres que están en crisis de embarazo, la mayoría no quieren abortar a sus bebés. Algunas sí, pero la mayoría tienen miedo, tienen mucho miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo lo voy a mantener? No tengo el apoyo de mi novio, mis papás me van a correr, y es real. O sea, es real. Sí, hay papás que corren a sus hijas. El otro día escuché a alguien que decía: cuando mi papá supo, me golpeó, me pateó, ¿no? Me decía: te lo voy a sacar a golpes. O sea, sí es real esto que está pasando, pero no necesitamos tener todo este conocimiento para decir: ven, yo te ayudo. Entonces, hermanos, tienen un llamado. No sé específicamente cómo lo está poniendo el Señor en cada uno de ustedes. Se puede ver diferente, pero de que hay que actuar, hay que actuar. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos sin hacer nada. Ahora, ya por último, les voy a platicar sobre los planes que tenemos como Semilla de Esperanza. Obviamente queremos seguir capacitándonos. Estamos, cada cierto tiempo recibimos capacitación por parte de Pasión Vida. Hay un hermano que se llama Anderson Ocampo, él es de Colombia. Nos conectamos cada cierto tiempo y él nos ayuda mucho con esta parte de cómo debatir con alguien que no es cristiano, ¿no? Y esa plática sí la dieron aquí, pero creo que no se grabó. Bueno, no se grabó completa. Estamos también siendo capacitados por una hermana de Estados Unidos. Ellos tienen un estudio que se llama Equipadas para Servir. Es para capacitar a voluntarios para un centro de embarazo. Entonces estamos recibiendo esa capacitación y estamos orando para que en agosto esta hermana pueda venir a México y pues que podamos como terminar la capacitación con ella. Y si hay más iglesias que están interesadas en el tema de un centro de embarazo, pues que también puedan asistir. Y tenemos también otra visita en mayo de unas hermanas. Es un ministerio que se llama Beautiful Fit. Ellas son las que ayudan a centros de embarazos a arrancar, ¿no? Ellas son las que proporcionan todo este material que les habíamos comentado. Ahora, ¿cómo pueden apoyar ustedes a Semilla de Esperanza? Lo primero, obviamente, es muchísima oración, muchísima oración. Es un ministerio que es muy atacado, es un ministerio que no brilla mucho en la iglesia, la verdad.
en general, ¿no? Gracias a Dios, en nuestra iglesia, nuestros pastores nos han dado muchísimo apoyo y libertad para hablar de esto. Pero no en todas las iglesias. Hay gente que nos ha dicho, es que yo ya fui con mi pastor y le hablé de esto y mi pastor dijo, aquí ese tema no se toca. Entonces necesitamos mucha oración por nuestro ministerio. Necesitamos oración por el centro de embarazo, hermanos. Nosotros, el Señor ha puesto en nuestro corazón el abrir un centro de embarazo. No sabemos cuándo va a ser, no sabemos cómo. Sabemos que el Señor es el que va a poner las cosas y ahí necesitamos oración por un lugar apropiado, porque nos decían, tú tienes que escoger un lugar estratégico para poner tu centro de embarazo. No importa si es chiquito, no importa si es un localito, pero que esté en un lugar donde tú sepas que por ahí pasan jóvenes, ¿no? Quizás cerca de una prepa, cerca de un centro de abortos, ¿no? Entonces es orar por un lugar apropiado, orar por un aparato para ultrasonido y un profesionista que lo interprete, porque nosotros no podemos llegar y hacer un ultrasonido y nada más decirle, pues sí, mira, ahí está, pero no sabemos si es un bebé o si es otra cosa, ¿no? Necesitamos un profesionista que nos ayude. Orar por la provisión económica para el centro de embarazo y la provisión de voluntarios, porque es algo que requiere pues, de estar ahí constante y todos nosotros, los que estamos en el ministerio, tenemos nuestro trabajo, ¿no? Mis hermanos tienen sus hijos, tenemos más responsabilidades en la iglesia, entonces necesitamos, no podemos 7 personas levantar un centro, ¿no? Necesitamos voluntarios también. Necesitamos que nos ayuden a orar por el tema de que podamos hacer una, no sé si es asociación civil o es una institución de asistencia pública. Ahorita que estábamos en los libros me decían, hermana, ¿acepta tarjeta? No, porque no tenemos una cuenta del ministerio a la que pueda entrar el dinero. Para eso necesitamos primero abrir una asociación civil o esta otra cosa que se llama IAP y poder recibir donaciones, pagos, etcétera, poder dar recibos que sean deducibles de impuestos, etcétera. Entonces, también estamos orando por eso. Es un proceso muy largo, muy engorroso, es una cuestión burocrática que sabemos que vamos a tener que hacer, pero es complicado. Oramos también para que podamos llevar este entrenamiento a otras iglesias. Entonces, si ustedes pueden compartir, como decía Abraham, compartan esto que escucharon hoy con gente que no es creyente y con gente que sí es creyente, y que el Señor nos dé oportunidad, nos abra puertas en otras iglesias para poder llevar este mismo mensaje. Y otra forma en la que nos pueden apoyar es recaudando fondos. Aquí, bueno, sí, puede ser quizá que alguno dijera, hermana, aquí hay una ofrenda para el centro o aquí hay una ofrenda para el retiro. Pero, por ejemplo, pueden decir, hermanas, vamos a juntar ropita de bebé que esté en buen estado, o inclusive quien quiera donar la nueva, o pañales, o cosas así, y ustedes pueden decir, hermanos, juntamos esto para su ministerio. Esa es una forma en la que nos pueden apoyar también. Nosotros en la iglesia tenemos una tiendita chiquita, vendemos papitas, dulces, café y así, es muy pequeña y lo usamos para juntar fondos. La venta de los libros es para recaudar fondos. Tenemos también una vez al mes una venta mensual donde quien quiera puede preparar algo de comer y acabando el servicio se vende y se dona. O también hay hermanas que dicen, yo tejo, yo sé tejer, entonces voy a hacer unas bolsitas para el ministerio. O hay una chiquita que tiene como 14 años que sabe hacer pulseritas de ligas y ella se puso a hacer un buen de pulseras, un buen. Llegó y dijo, hermana, esto es para los bebés, ¿no? Entonces hay muchas formas en que ustedes pueden usar sus dones para poder apoyar el ministerio. Y bueno, y orando por los líderes de la iglesia en nuestra ciudad.
para que este tema pueda tener más apertura, que cada iglesia de alguna forma pueda tener un impacto en su propia comunidad, porque nosotros en Coajimalpa, si hay una chica que está en crisis en Iztapalapa, pues a lo mejor va a ser complicado que podamos llegar, ¿no? Pero si en Iztapalapa hay una iglesia que ya levantó su ministerio o un tipo de consejería en Provida, pues entonces puede cubrir esa necesidad en su comunidad. Entonces, eso es lo que queremos, que cada iglesia pueda cubrir la necesidad en su área.